Mi nombre es Ismael Castillo Pérez, procedente del Centro Universitario Tlacaelel, de la licenciatura de Administración Pública en el grupo A601. En esta ocasión el video vamos a tratar el tema enfocado en lo que es la administración de riesgos, su significado y tal vez posibles temas relacionados como la gestión de riesgos y todos sus posibles pues temas que pueden ser un poco relacionados en cuestión en general lo que es la administración de riesgos. Vamos empezando con lo que tal vez la gestión de riesgos, que es una parte interna de buenas prácticas. Esta va a costar una serie de pasos a seguir para una adecuada toma de decisiones. Entonces, son buenas prácticas que nos deben permitir realizar una serie de actividades o pasos básicamente para tomar una decisión que me permita seguir trabajando en mi organización sin mayor afectación, sin mayores afectación económica o afectación para el negocio o organización en particular. Eso sería lo que es un riesgo. Son buenas prácticas que van a costar una serie de pasos que debe permitir tomar decisiones para hacer que mi organización siga trabajando sin mayor inconveniente o en el peor de los casos que mi negocio sea impactado de manera lo más mínima posible. ¿Qué busca la gestión, administración de riesgos? Busca establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar y tratar y también por supuesto comunicar todo riesgo que están asociados a alguna actividad que pueda afectar a dicha organización. Entonces, la administración de riesgos busca identificar para comunicar, identificar y analizar y evaluar el riesgo asociado a alguna actividad, el riesgo asociado a algún servicio que puede impactar a la organización. Eso es lo que se busca. De alguna forma lo que busca es tratar de no ser indiferente a una posibilidad de riesgos, comprometerse con el análisis, con una investigación, y una vez analizado y investigado se va a comunicar que este riesgo puede afectar o no a la organización. Eso va a buscar toda esta administración de riesgos, que alguien se interese, que alguien analice y ante esa evaluación, ese análisis y esa identificación se comunique tratando de minimizar o tratando de hacer alguna acción posterior para minimizar ese posible impacto a la organización. Bueno, ¿qué se consigue? Se consiguen muchas ventajas con esta administración de riesgos. Podemos conseguir con una buena gestión de riesgos puede conseguirse la buen camino para llegar a esa meta ya propuesta o esa meta trazada. Una buena gestión de riesgos permite alcanzar tal vez mi proyecto planificado, tratar de hacer que mi proyecto, que mi organización, que mi meta en general se cumpla tal como haya sido planificada, o por lo menos lo más cercano posible a la identificación de lo planeado. Bueno, definitivamente va a ser tratar de alcanzar el objetivo trazado, tratar de alcanzar la meta planificada, tratar de alcanzar el objetivo planificado a los costos que probablemente en un momento determinado en mi planificación no identifiqué. Muy contrario a que si no hiciera una correcta identificación, correcta administración de riesgos, porque probablemente no llegue a mi meta, o no llegue a los costos del servicio para hacer una buena gestión de mi organización. Entonces los costos se van a incrementar, porque como no se hace una buena, correcta administración, correcta gestión de riesgos, va a perjudicar y va a hacer un problema, un incidente, va a perjudicar. Entonces lo que va a tocar a una organización es analizar el problema para curarlo y hacer un gasto en particular, un análisis. Entonces todo eso implica gastos. Entonces con estas buenas prácticas vamos a tener que todo el análisis, toda esa investigación va a llevar a un buen camino con todo esto. Entonces, por lo tanto, si la empresa se ve comprometida a gestionar, a tener una buena implementación en estos riesgos, uno termina concluyendo de alguna forma beneficiosa para la empresa,
cuando esta empresa se ve comprometida en buscar y en gestionar los riesgos, cuando la empresa conoce o cuando la empresa está comprometida con la gestión de riesgos, entonces uno puede terminar concluyendo que se va a evitar el fracaso dentro de la organización, se va a evitar el fracaso y la afectación dentro de la organización en medida que esos riesgos se vayan materializando y cualquier riesgo se vaya materializando. Cuando una empresa no existe el interés, no existe la cultura por gestionar este tipo de riesgos, por administrar riesgos, y cuando hablamos de gestionar riesgos es por identificar ese riesgos, por analizar estos riesgos, por gestionar los riesgos. Cuando no existe esta cultura, entonces hay una enorme tendencia a que la empresa vaya a fracasar o la organización, o entonces va a ser afectada continuamente por materialización de riesgos que, recalco, terminan afectando a esa propia organización. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la empresa sí tiene esa cultura organizativa como tal? Tiene el interés de ir por un camino estable, y cuando ello sucede es que nos debe permitir hacer una segunda pregunta. Cuando de una empresa la empresa está comprometida y empieza a identificar, para identificar estos riesgos, entonces aquí va a suceder una interrogante: ¿va a ser una gestión correcta del riesgo? Ya sabemos que queremos conocer el riesgo, pero ahora la siguiente pregunta: eh, ¿gestionamos estos riesgos de forma correcta? Que ya sí. ¿Qué va a pasar entonces? Que tenemos que el camino de la empresa va a ser notorio, va a ir caminando de buena manera porque ya se están gestionando estos riesgos, ya se están administrando estos riesgos, entonces va a ser un beneficio notable, va a ser un beneficio palpable. En caso que no se haya hecho una gestión adecuada, va a llegar a un fracaso, va a llegar a una afectación para que la organización sea totalmente fracaso. Entonces uno puede terminar concluyendo: en toda empresa, en toda organización, cual sea, y en la vida en general, no podemos efectuarnos y hacer una excepción de los riesgos. No podemos quitar esos riesgos en general, y cuando nos centramos en una organización los enfoques no son distintos ni son distantes, inclusive el enfoque no es diferente. Cuando estamos en una organización es lo mismo, o sea, vamos a estar expuestos a los riesgos internos y a los riesgos externos de toda organización. Bueno, entonces ya concluyendo, la gestión y la administración de riesgos es importante, sí es vital, sí habrá que hacer un mayor análisis y detalle para determinar cuánto impactante va a ser el riesgo si termina impactando. Esta importancia tiene que ver también con la gestión y administración para poder identificar que los riesgos es una tarea de todos. La organización somos muchos, y tiene que ser una tarea de todos en la organización, desde los niveles más estratégicos que puede haber en la organización, tanto como los niveles operativos que puede haber en una organización. Entonces debe ser una labor de todos. Entonces en cada nivel, tal vez el identificar riesgos de esos niveles puede ser beneficioso, porque así será más fácil saber qué riesgo va a ser impactado o qué posible riesgo puede impactar en esta organización. Y entonces finalmente, ya después de esta primera gestión de riesgos, esa primera administración de riesgos, tendremos que hacer una segunda evaluación. Tendríamos que precisar para de alguna forma determinar si es que ese riesgo inicial todavía sigue siendo latente, o tal vez ese riesgo desapareció, o inclusive, como algunos identifican, quedó un riesgo, pero quedó un riesgo residual, y dependerá el enfoque de la organización, si es que el enfoque de la organización quiere seguir minimizando ese riesgo. Entonces habrá que hacer esas gestiones, habrá que hacer ese tratamiento, habrá que hacer esa administración con el mayor ánimo
para así detener una acción que me impida o que de alguna forma evite para que la organización sea afectada o para que la organización se vaya viendo dañada, o no sé, la empresa como tal vaya perjudicándose y vaya perdiendo clientes, etcétera, ¿no? Son varios ejemplos que se dan. En conclusión, tendríamos que esta administración es muy importante, claro, y de igual manera, entonces la administración de riesgos va a ser eso, es gestionar los posibles riesgos que pueden atacar a la empresa, organización o cualquier grupo como tal. Eh, Vamos a preguntarnos qué puede afectar a la organización. Eso sería una administración de riesgos, el gestionarnos. Y pues espero que haya quedado un poco entendible lo que es esta administración y que es muy importante, ¿no? En este tipo de organizaciones o empresas, el gestionarnos y el administrar estos riesgos que puede haber, porque siempre van a existir. Eso sería todo y muchas gracias.